El Señor a mí me guió a poner como título en signo de interrogación: ¿somos diferentes? Ese es el título para esta predicación, para que usted vaya ordenadito, vaya colocando títulos ahí. Yo soy más de ir por puntos que tirarme de una. Ya, a mí se me queda más claro, y espero que ustedes también puedan seguir esta misma línea y pueda también ayudarle a que puedan comprender un poquitito mejor la palabra. Así que como título es ¿somos diferentes? ¿Por qué ponerle este título? ¿Por qué somos diferentes? ¿Por qué el Señor nos quiere hablar si realmente somos diferentes? En este mundo ya ser normal está pasando de moda. En el mundo que vivimos, ya ser normal, como dirían los lolos, no se usa. Ya no es chévere. No, eso ya es mate. Pero ya no es cool, ya no se lleva el ser normal. Vemos chispazos en la sociedad, vemos chispazos de la sociedad, cómo quiere marcar la diferencia y ser diferente, estilos, vestimentas, en la música, en el diario vivir, en la manera en la cual se expresan, en la manera en la cual se visten. Vemos esos destellos de querer diferente. El ser humano en sí, en este mundo, está buscando marcar la diferencia y ser diferente. Y nosotros como cristianos, nosotros ya lo debiésemos tener insertados en nuestro corazón, debiésemos tenerlo insertado en nuestra mente y actuar conforme a lo que el Señor siempre ha querido, que nosotros seamos diferentes. Por eso el título de esta palabra es ¿somos diferentes? ¿Usted cree que allá en la casa cree que es diferente, que realmente marca la diferencia como cristiano? Oramos. Amado Dios, Padre, nos dirigimos delante de ti para pedir tu dirección, para que esta palabra, inspirada por ti, esta máxima revelación, pueda calar hondo en nuestros corazones, que pueda ser puesta en práctica, que no sea tan solo una palabra entregada un día sábado, que no sea tan solo un culto, algo repetitivo, algo monótono, sino que pueda mover y pueda encender esa chispa, que pueda estremecer nuestro espíritu para comprender las cosas geniales que quieres para con nosotros. Señor, pido tu dirección, que mis hermanos puedan ahora tener esa tierra fértil para que esta semilla caiga de la manera perfecta y pueda tirar raíces y un buen fruto. Señor, pido tu dirección, pido tu orientación con tu palabra, que seas tú hablando a través de mí, que seas tú moviéndote a través de mí, Señor, y que mis pensamientos y lo que yo piense no interfieran en tu palabra. Que sea siempre tu palabra la máxima revelación, la que no se equivoca, la que no nos engaña, Señor. Te pedimos, Padre mío, que sea la que nos mueva. Señor, guíanos con tu palabra, concéntranos en el lugar en el cual estamos, Señor, que podamos estar atentos netamente en lo que usted nos quiere decir y no tengamos efectos distractores, tal vez por querer hacer algo, sino que este tiempo sea para escuchar tu voz. Te lo pedimos todo en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Como decíamos, la predicación o la palabra tiene como título ¿somos diferentes? ¿Realmente somos diferentes en este mundo? ¿Somos diferentes en nuestra manera de actuar, en nuestra manera de vivir? Primero tenemos que tener claro, ahí se me salió un gallito, primero tenemos que tener claro que Dios a cada uno nos hizo distinto. Eso por empezar. Somos todos diferentes. Ninguno es igual al otro. Somos más de 7.000 millones de personas y no todos tenemos las mismas huellas. No todos tenemos el mismo iris. ¿O sí? ¿No? ¿Cierto? Tal vez algunos se pueden parecer a otros, claramente, pero no todos somos iguales en el aspecto de ser humano. No todos tienen las mismas huellas. No todos tienen los mismos ojos. Somos todos diferentes. Y esto de ser normal, como hablaba al principio, esto de llevar una normalidad, ya en el mundo
no se está usando. Ya hay destellos de querer ser diferente. Y más nosotros debiésemos tener esa manera de vivir, esa manera de pensar, de querer ser diferente como cristianos, de no seguir lo común, de no seguir esta misma línea de lo común, de lo normal. Esta línea de seguir lo común o de seguir lo normal, a un cristiano lo adormece. Esto de seguir la misma línea y seguir a todos en el mismo andar, al cristiano en sí lo adormece, lo entumece. No lo deja ver más allá de lo que el Señor quiere con nosotros. No lo deja ver más allá de lo que quiere el Señor con nosotros, de que seamos diferentes, de que seamos agentes de cambio, de que podamos marcar la diferencia en este mundo que, por decirlo así, ahí usted verá, está sumamente corrompido. Ya no estamos en un buen mundo, no nos desenvolvemos en un buen lugar. Y un cristiano tiene que ser diferente, y el Señor nos ha hecho distintos. Ya hablando de huellas digitales y en el IRES y en nuestra manera de pensar, el Señor socioculturalmente a cada uno de nosotros nos ha hecho vivir de diferentes formas. Hemos pasado por una y otra cosa que, o tal vez yo he vivido cosas que tal vez usted no ha vivido, y usted ha vivido cosas que yo ni he pensado o ni he pasado por ahí en vivirlas. Somos diferentes, cada uno de nosotros somos diferentes, y tenemos que honrar el ser diferente. Tenemos que darnos cuenta de que el Señor a nosotros nos ha dado habilidades, nos ha dado dones diferentes, que la iglesia es un cuerpo con extremidades, con manos, cabeza, pies, somos todos diferentes y cada una apoya a la otra. Pero somos todos en sí, formamos un cuerpo, pero todos somos diferentes, no somos iguales. No existen dos Matías, no existen dos Cristian. Somos todos diferentes y tenemos que seguir la línea que el Señor quiere para cada uno de nosotros. El ser diferente y el marcar diferencia, como he repetido un montón de veces en estos 2 minutos. Pero, ¿quién no nos quiere así? ¿Quién nos quiere que nosotros podamos ver que somos especiales, que somos diferentes? ¿Usted se ha preguntado eso? ¿Usted se ha preguntado, soy diferente? ¿Realmente soy especial? Déjeme decirle que sí, usted es especial. Y usted es diferente a la persona que ahora puede tener al lado. Y usted es diferente a mí. Y yo soy diferente a usted. Sí, usted es diferente. Sí, usted es especial. Usted tiene una visión distinta. Usted ha pasado por cosas diferentes a las de los demás. Usted tiene una sabiduría diferente en su avanzar que otro. Y sí, le respondo sí, usted es especial. No se vaya a creer, oh sí, yo ahora soy súper especial y sí, soy especial. No es para eso. Pero sí, usted es diferente, usted es especial. Pero ¿quién quiere que no entendamos eso? ¿Quién quiere que no entendamos que somos diferentes y que debemos marcar la diferencia? Claramente, Satanás. Satanás no quiere que nosotros seamos diferentes. No les gusta estos alborotadores, no les gusta estas personas diferentes, sobre todo como cristianos, me estoy refiriendo. No les gusta estas personas que no siguen lo común, que no siguen esa línea normal. Les molesta ese tipo de personas que marcan la diferencia. Yo me imagino que Satanás está así, sentado en su escritorio, con las patitas arriba de una silla, mirando su LED, donde todos sus secuaces alrededor de todo el mundo están tomando listas de cómo nos comportamos. Y pasa revista, empieza a preguntar, oye, ¿y cómo está el Matías? No, igual que todo. Igual que todo, sigue la misma línea, se comporta igual. Lo mismo de siempre, lo mismo de todos los días. No hay alguien diferente por ahí que... todo igual, todo en el mismo cajón. Todo siguiendo la misma línea. Muy bien, me relajo entonces. Sí, me relajo entonces. Voy a tirar mi sillita para atrás, me voy a pegar una siesta. No hay nadie que me pueda causar problemas. Pero, ¿se imaginan si es que alguien marcara la diferencia dándole ese gráfico medio raro?
ilustrándole eso medio raro. ¿Se imaginan si marcaran la diferencia? Sonarían las alarmas, no estaría relajado, estaría sentado, pegado en el LED. Oye, ¿qué está pasando ahí? ¿Qué está pasando ahí? Infórmame. Lo que pasa es que ese cristiano está marcando la diferencia. Ese cristiano está generando alboroto. Él sácamelo de ese grupo, sácamelo del grupo de los comunes y anótamelo con rojo y manténmelo arriba, para tener mis ojos bien puestos ahí. Ese me puede traer problemas, ese me está generando problemas. A ese lo vamos a tener anotado, ese lo vamos a tener fichado. Pero Satanás no lo sabe todo. Y de esa manera de actuar tan normal nos hace predecible. Él se puede anticipar fácilmente. Cuando nosotros seguimos esa línea y no marcamos la diferencia y no somos diferentes, ¿se puede anticipar? No, pues si él se comporta igual que todos, pues si ¿en qué nos vamos a mover? Somos predecibles cuando seguimos lo normal. Somos demasiado predecibles cuando seguimos el común. Cuando somos demasiado común, cuando estamos entumecidos, cuando estamos dormidos en esta normalización de seguir la misma línea, de que si todos hacemos eso nos va a traer buenos resultados. Nadie se arriesga, nadie da un porcentaje más, nadie quiere ver más allá. Cuando seguimos esa línea somos bastante anticipables. Entonces Satanás a nosotros nos mira y nos dice: ya, déjalo que siga su misma línea, no me trae mayor problema. Y por eso nosotros tenemos que marcar la diferencia, por eso nosotros tenemos que movernos, para así encender las alarmas, para encender las alarmas del infierno y para no quedarnos en nuestra zona de confort, para así poder ayudar a los demás, poder explotar esas habilidades que nos ha entregado nuestro papá, para poder explotar estos dones que nos ha entregado nuestro Señor para edificación de la iglesia, para poder ayudar a aquellos que tienen la vista vendada, para aquellos que aún están desorientados. Por eso es bueno marcar la diferencia, por eso es bueno ser agentes de cambio y no mantenernos en nuestra zona de confort y no imitando a los otros que siempre hacen lo mismo. Por eso muchas veces es una lástima cuando vemos a personas que intentan imitar a otras porque a la otra le dio resultado. Es triste ver cómo se intentan copiar sabiendo que tienen dones y habilidades diferentes a los demás. Somos todos diferentes, somos un cuerpo diferente. Cuando nosotros entendemos que somos diferentes, este cuerpo se mantiene firme, este cuerpo se mantiene fuerte. Y eso es lo que nosotros tenemos que mirar. A ese blanco nosotros tenemos que apuntar, y eso es lo que el Señor nos quiere refrescar nuestra mente. Estas son cosas tal vez sabidas por nosotros, son cosas que ya tal vez hemos comentado, que hemos conversado, que se ha predicado, que se ha visto en estudios, sobre todo en el libro de los Hechos. Son cosas que ya hemos pasado, pero eso es lo que el Señor quiere ahora. ¡Hey! Eres diferente. Eso es lo que nos quiere decir. ¡Hey! Eres diferente. Sí, actívate, muévete, porque nuestro papá te ha dado dones y habilidades diferentes a los demás. El creador, creativo máximo de todo el universo, es cosa de agarrar hasta un granito de arena y nos vamos a dar cuenta de que los dos granitos de arena son diferentes y hay diferentes tipos de arena. El máximo creativo, quieres que explotes tu creatividad, quieres que te muevas. Quieres que marques la diferencia para ayudar a los que no lo conocen y para edificar a la iglesia. Tenemos que movernos, tenemos que encender esa alarma. La palabra dice resistir al diablo. No huye del diablo, resiste al diablo. Vamos, nosotros somos esa rebelión. Tenemos que hacer eso. Nosotros, les voy a dar un ejemplo. Nosotros somos como dos cucharas. Imagínense tener dos cucharas y las ponen ahí al frente de ustedes. Y la empiezan a mirar y empiezan a cambiar la perspectiva de las cucharas. Cada una le va a dar un reflejo diferente, dependiendo de la perspectiva. Cada una pueden ser las dos iguales, pero cada una le va a dar un destello diferente. Cada una tiene un ángulo de nuestra cara o de algún reflejo diferente. Las dos iluminan de una manera diferente. Nosotros no debemos dejar de pensar
de que somos iguales, que venimos de esa misma fábrica que crea 7.000 millones de Matías, 7.000 millones de humanos. No, son 7.000 millones de personas diferentes que pueden marcar, incluso los cristianos podemos marcar la diferencia. Y es a lo que nos lleva la palabra del día de hoy. Por eso el Señor nos refresca hoy la mente, porque tenemos diferentes vivencias, no somos iguales a los demás. Y eso, por eso nos refresca la cabeza, porque eso no lo entendieron los fariseos. Eso no lo entendieron antiguamente. Los fariseos eran más absolutos. Por eso eran buenos para juzgar. Por eso eran de esa línea tan cuadrada, tan absoluta. La santidad para ellos era absoluta, no era relativa. La santidad para ellos siempre fue así, y por eso eran tan buenos para juzgar. Porque todos tenían el mismo comportamiento, todos eran iguales, todos se fijaban en la parte superficial de los actos. Los judíos no eran de esos que decían, oh, las intenciones de mi corazón fueron malas, he pecado contra Dios, sino que el pecado en sí era el mismo acto. El mismo acto, lo pillaron matando, lo pillaron mintiendo, pecador. Ahí recién ponían la vara del pecado o del error. Eran demasiado absolutos, eran demasiado legalistas. En cambio, la santidad que Cristo nos quiere mostrar es que es más relativa, va dependiendo de las intenciones de nuestro corazón, y claramente es peligrosa, es sumamente peligrosa, porque a algunos los lleva a errar de una manera impresionante. Muchos lo hacen que se conformen y ellos mismos intenten creer que esta santidad que ellos quieren vivir es demasiado recta, pero al final su caída es muerte. Es peligrosa esta santidad relativa, porque muchas veces nos apartan de lo que el Señor realmente quiere con nosotros. Esta santidad relativa, estas intenciones de nuestro corazón pueden ser sumamente peligrosas. Y ahora usted me va a preguntar, pero Matías, ¿tú no crees en lo absoluto? No, en lo que está mal, la moralidad, la mal moralidad, y ser tajante y ser absoluto en ese aspecto. Sí, yo creo en eso. Yo creo que hay cosas que son absolutas, que no debiesen hacerse, y que la misma palabra me enseña que no debiesen hacerse, y creo en lo absoluto de eso. Pero también hay que tener altura de mira en esto, porque hay cosas que nosotros pensamos que son absolutas, pero no son los mismos absolutos que son para Dios. Hay cosas que nosotros creemos que son de esta línea y realmente no es así a los ojos de Dios. Es lo que le pasaba a los fariseos. Los fariseos por eso tenían esa libertad de juzgar, porque pensaban que todos eran iguales, que todo se veía superficialmente, y no era así. No era de esa manera. Nosotros no podemos... Eso, lo que tenían los fariseos, que los llevaba a jugar de esa manera, era porque todos tenían el mismo comportamiento, pero no pensaban de que tal vez Dios no juzgaba de la misma manera. Nunca se les pasó por la cabeza eso. Por eso eran tan absolutos y por eso eran tan cerrados. Y eso es lo que también el Señor nos quiere recordar el día de hoy, que no debemos ser de esa manera. Yo les voy a dar como un ejemplo. Acá, ¿cierto? Estos van a representar a personas. Y esta mano que está acá, y mi pecho va a ser la cruz, ya nuestro papá. Esta va a ser la persona 1, y esta va a ser la persona 2. Si lo vemos, esta persona está más cerca de la cruz, a diferencia de esta persona que está más alejada. Si nosotros tuviéramos esa visión que tenían antiguamente los fariseos de ser tan absolutos, al momento de pensar tan legalistas, tan viviendo como un evangelio de cuatro paredes, siempre siendo precavido de, no tengo que hacer esto, que es el peligro de la santidad relativa, que a veces nos desenfoca, esto no se puede hacer, desenfocándonos de lo que sí podríamos hacer. Entonces, este es el cristiano 1 y el cristiano 2.
Si lo vemos con la visión, como decíamos, del fariseo, prácticamente está más cerca de la cruz. Si lo vemos con esa santidad absoluta de los fariseos, está más cerca de la cruz. Él va a la iglesia, él va todos los días con su Biblia ahí, debajo del brazo, y va todos los sábados a alabar al Señor, y es un buen cristiano. Pero que tal vez tiene, no va siempre, o tal vez va siempre, pero tal vez no tiene ningún cargo, no hace nada en la iglesia, podríamos ver que podría ser él es más activo y él es más inactivo. Podríamos ver que a simple vista, con esa visión absoluta, él es un pecador. Él no ama a nuestro papá, ¿cierto? A simple vista. Pero esta relatividad, esto relativo, esta santidad relativa que Jesús nos enseña, habla de la intención del corazón, esa intención profunda. Y puede ser que esta persona, este cristiano, haya estado haciendo lo mismo que hacían los demás, que haya tenido cargos porque era para él popular y era sinónimo de éxito. Tal vez él está más cerca de la cruz porque nació en la iglesia. Tal vez él estaba más cerca de la cruz porque no tuvo problemas cuando chico y vivió una vida sumamente light, y su familia también era cristiana, o podría haber hasta sido hijo de pastor, que no tiene que ver una cosa con otra. Y él, si vemos las intenciones de nuestro corazón, tal vez sí apuntaba su corazón a Cristo, acá, a pesar de que él estuviera más lejos. Tal vez él tenía más lucha. Tal vez este cristiano tenía más lucha. Y sí estaba intentando trabajar para adquirir esa paz, para fluir en la paz de nuestro papá, para poder también avanzar conforme a su voluntad. Tal vez él estaba luchando por querer acercarse a la cruz. Él ya estaba más cerca de la cruz porque su familia y tal vez sus amigos estaban en ese entorno. Pero tal vez sus intenciones no eran acercarse más a la cruz. Tal vez sus intenciones siempre fueron alejarse o probar cosas que estaban afuera. Entonces, si los vemos con esos dos ejemplos, porque tal vez me habré enredado un poquito antes, si los vemos desde esos dos ejemplos, ¿tenemos esa facultad para analizar a una persona? ¿Tenemos esa capacidad de poder juzgar a otra persona, creyendo que por sus actos o por lo que vemos, algo superficial, es ese tipo de persona que nosotros creemos? No. ¿Por qué graficaba de esta manera, de esta santidad absoluta, esa visión que tenían los fariseos, con lo que nuestro papá nos quería enseñar, con esa santidad relativa, esa intención de nuestro corazón? ¿Por qué lo graficaba así? Porque santidad, su significado, su sinónimo es ser diferente. ¿Quién vive una santidad conforme a lo que nuestro papá nos enseña? ¿Quién vive conforme a la voluntad del Padre? Esa santidad progresiva en un crescendo es sinónimo de una persona diferente en este mundo de caos. Quien vive esa santidad vive de una manera diferente, a diferencia de los fariseos, que tenían esa santidad absoluta, que tenían esa santidad que era más cuadrada, era más de acciones, y no los llegaba y no los lograba, no lograban entender que debían ser diferentes, y los mal enfocaba. De hecho, siguiendo esa misma línea de esa santidad absoluta, le daba a ellos toda esa facultad de ir juzgando a los hermanos. Pero como veíamos anteriormente, nuestros absolutos son los mismos absolutos de nuestro papá. Nuestra manera de juzgar es como juzga nuestro papá, y eso es como para pensar, para que usted también ahí lo medite. Ser santo es ser peligroso, es encender las alarmas, es generar un caos ahí en el infierno. Como decía la palabra, es resistir al diablo. Cuando nosotros somos diferentes, cuando nosotros realmente somos esos cristianos que viven
de una manera correcta la santidad, generamos un caos en el infierno, generamos ahí las alarmas, prendemos todas las alarmas. Obviamente, porque estamos haciendo bien en un mundo que sigue la misma línea, que normaliza lo malo y que se acomoda y se duerme extasiado de esa comodidad y los cuales no quieren cambiar la diferencia. Pero nosotros tenemos que ser peligrosos, nosotros tenemos que ser trastornadores, alborotadores, tenemos que movernos en este mundo de caos. La palabra dice en 1 Pedro 1:16, ser santos como yo soy santo. La voy a leer mejor porque no vaya a ser que me haya equivocado. Parafraseando. Pero la palabra dice, porque escrito está, sed santos porque yo soy santo. Nos alienta a ser santos, nos alienta a ser diferentes en este mundo que sigue la misma línea, este mundo que está lleno de caos. Por eso el Señor hoy nos refresca la mente que nosotros tenemos que marcar la diferencia, que no tenemos que vivir esa visión, esa santidad tan absoluta, tan cuadrada de 10.000 Matías en la misma fábrica y siempre fijándonos en qué no hacer, y en qué no hacer, y en qué no hacer, y en qué no hacer, prácticamente creando fábricas de robots de cristianos. Y no somos una fábrica de robots. Siendo un robot, siendo lo mismo, no, yo no hago, no estamos honrando a nuestro papá. No estamos honrando al máximo creador creativo de todo lo creado. No sé cuántas veces dije la palabra creación. Y nosotros somos peligrosos. Y tenemos que ser peligrosos en este mundo. Tenemos que ser diferentes. Como decía, nuestras manos, nuestras huellas no son iguales a nuestro hermano que tenemos al lado. Mi iris no es la misma que la de ustedes. El Señor a mí, a través de los ojos, me ha entregado una visión que tal vez es diferente a la suya para ayudar a este mundo. Y mis manos para dejar una huella en este mundo. Una huella diferente, que edifique, que ayude. Entonces, terminando este punto, me gustaría que ustedes a esta parte le pusieran diferentes. O sea, diferentes como título. Esta primera parte de la palabra. Diferentes. Porque como título lo que engloba toda esta predicación es somos diferentes. Y claro, no lo dije al principio como primer punto. Pero el primer punto, diferentes. Y sí, hermano, el Señor te ama tal y cual eres. Sí, eso es verdad. Pero por lo que hemos hablado, como dándole la intro a esta palabra que el Señor nos quiere entregar, pero no te quiere dejar igual. Te ama tal cual eres, pero no quiere que sigas siendo el mismo de siempre. Quieres que te actives, quiere que te muevas, que te acciones, que acciones esa chispa que la está intentando soplar con su Espíritu Santo, que te ha estado intentando enviar estas señales, que prácticamente muchas veces nosotros no las captamos porque somos más difíciles de seducir en este mundo que el poder poner en práctica lo que el Señor quiere. Pero eso es lo que quiere a nosotros, nos ama tal cual eres y no es sinónimo de, si me ama igual, si me ama con mi error y todo, yo ya no cambio, ya no, pero no quiere que sigas siendo el mismo de siempre. Quieres que seas diferente, un agente de cambio. Yo creo que he repetido esa palabra más de 500.000 veces en este poco lapso que he hablado, pero sí, y lo vuelvo a repetir, hermano, usted tiene que ser diferente, usted tiene que marcar la diferencia en este mundo, usted es un agente de cambio, usted no es un cristiano a vivir una comodidad, a vivir una religiosidad, a vivir una santidad plana, cómoda, porque no existe. Amén. A esta parte de esta predicación, pónganle como segundo punto, buenos. Realmente somos cristianos buenos, pero pónganle buenos. En nosotros, no nosotros, sino que nuestros antepasados, voy a dar un ejemplo, nuestros antepasados, nuestros tatarabuelos, nuestros abuelos, nuestros papás, firmaron un contrato en una fábrica, y esta fábrica, y en ese contrato, esta fábrica les decía, ustedes les vamos a dar instrucciones, van a seguir los siguientes pasos, si ustedes lo hacen bien,
van a recibir su recompensa. Y esa recompensa también les puede dar a ustedes vivir un futuro tranquilo. Vivir en un futuro tranquilén John Wayne, como se diría coloquialmente en un lenguaje Lolain. Vivirían sumamente tranquilos. Si ustedes firman este contrato, van a vivir tranquilos si siguen las instrucciones y si siguen los pasos a seguir en esta fábrica. Nuestros antepasados firmaron ese contrato, firmaron tal vez esa comodidad, y ese pensamiento y esa cosmovisión, por decirlo así, ¿no? Ese pensamiento también lo tomó la iglesia. Esa manera de vivir también la tomó la iglesia, generando en la iglesia cristianos buenos, cristianos buenitos, cristianos que solamente se enfocan en el no hacer, no hacer, no hacer. Entonces el no hacer lo que provoca es que los demás digan: hey, él es bueno, él es un buen cristiano, mira, no hace esto, no hace esto otro, no hace aquello, no hace ni eso. Muy buen cristiano. Mira, ahí viene el Matías. Qué buen cristiano ese niño. Muy buen cristiano. Pero nosotros hemos estado estudiando el libro de los Hechos, ¿cierto? Y no nos dice eso de los cristianos. No era esa manera en la cual se dirigían a un cristiano. Se dirigían de una forma totalmente diferente en la iglesia primitiva. ¿O no? ¿O estoy equivocado? Cuando Pablo y Silas llegaron a Tesalónica, en Hechos 17:6, ahí, para que los busque, corrobore lo que estoy diciendo, no le dijeron: ¡ah! Ahí vienen los cristianitos buenos, mira qué lindo se ven. Dijeron: ahí vienen los trastornadores. Ahí vienen los trastornadores. Ahí vienen los alborotadores. Ahí vienen los revolucionarios. Ahí vienen los que traen caos. Ahí vienen. Entonces, ahora ya poniendo estos super ejemplos con un toque tal vez de ironía, pero ¿qué cristianos somos nosotros? ¿Somos alborotadores o somos esos cristianos buenitos? ¿Somos los cristianos que accionamos la palabra o que nos conformamos con el que no, yo no hago y vengo de una fábrica que sigo instrucciones y mientras siga estas instrucciones voy a tener la comodidad que yo quiero? ¿Qué tipo de cristianos somos nosotros? Hermanos, nosotros, los santos, por decirlo así, nos distinguimos. Los santos se distinguen. Los que viven esa santidad que el Señor quiere se distinguen. Se distinguen entre otros. Donde hay egoísmo, esos santos que siguen la santidad que el Señor quiere, traen generosidad. Donde hay violencia, donde hay caos, traen paz. Donde no hay generosidad, donde no hay nada de ese tipo de cosas, ellos traen la luz de Cristo a esas personas. Traen esa amabilidad, traen esa empatía. Los santos se distinguen. Nosotros cuando realmente marcamos la diferencia nos distinguimos en este mundo. No estamos insertos en el caos y nos amoldamos a este caos. Nosotros nos vamos renovando. Nosotros vamos marcando la diferencia. Lo he repetido un montón de veces, pero es así. Y es lo que el Señor quiere que usted ahora piense. Que pare de vivir en esa manera tan en una zona de confort, tan cómoda. Lo que quiere nuestro papá, y es un mensaje sumamente simple, ni tan teológico, ni tan difícil de entender. Es sumamente práctico lo que el Señor nos está enseñando el día de hoy, porque utilizó a alguien práctico y a alguien más sencillo tal vez para poder expresar su palabra. Pero en simples palabras nos está diciendo que tenemos que marcar la diferencia. 10.000 veces, 10.501 he dicho la misma palabra. Y no ha repetido el Señor 10.000 veces que marquen la diferencia. En que realmente seas un alborotador. Pero Matías, ¿cómo dices alborotador en estos tiempos? ¡Oh!
por qué dices eso? En estos tiempos no se puede decir eso, un cristiano alborotador. En estos tiempos de revolución, en estos tiempos no es bueno. Yo me refiero a un alborotador, a alguien diferente, a alguien que marca la diferencia, a alguien que realmente un revolucionario, es aquel que es antónimo a este mundo. Es aquel que no sigue la misma línea de este mundo. Es aquel que no se deja engatusar por este mundo. Es aquel que marca la diferencia, como decía anteriormente, el que trae paz cuando hay violencia, el que trae generosidad en un mundo cuando hay egoísmo. Esto de ser diferentes, esta santidad viene más de portarse mal que de portarse bien. Se las blanqueo. Se trata más de portarse mal que portarse bien. Pero, ojo, en este mundo hacer el bien, en este mundo al revés, hacer el bien está mal. El hacer buenos actos, el poder proyectar, mejor dicho, lo que el Señor quiere que nosotros proyectemos bajo su voluntad, es malo para este mundo, no es bueno. No junta y no pega. A eso me refiero, que se trata más de portarnos mal que de portarnos bien, que de ser unos verdaderos trastornadores, de realmente ser unos alborotadores. ¿Por qué antiguamente eran unos alborotadores y eran conocidos así de esa manera? Porque ellos, así como hemos aprendido en los libros de los Hechos, ellos vivían como si Cristo hubiera muerto ayer, resucitó hoy y viene mañana. Vivían así, pum, 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 el día a día. Vivían así activados. Vivían con una visión netamente y enfocada en hacer lo que el Señor les vino a enseñar. Vivían de relojito, una tras otra, y no se cansaban. No se cansaban de hacer el bien, no se cansaban de ayudar a otros, no se cansaban aún así en persecución, no se cansaban aún así cuando les decían: eres un asesino, tú eres un pecador, tú has hecho las cosas sumamente mal. Tú no tienes facultad de poder hablar la palabra de Cristo. Aún así, tirándolos y prácticamente casi matándolos, aún así ellos marcaban la diferencia. Ellos estaban activados porque vivían con esa visión. Eran locos. ¿Por qué? Porque el mayor alborotador, ¿quién fue? Fue Jesucristo. El mayor alborotador fue nuestro papá. Y generó tan alboroto en ellos, los descolocó tanto, que esa pasión que Cristo mostró en la cruz por ellos, por unos pecadores, ellos también la quisieron replicar, pensando que Cristo venía. Pensando de que el día de mañana iban a estar con nuestro papá. Así vivían. Y de hecho, es lo que el Señor nos quiere decir a nosotros, que seamos alborotadores, que seamos diferentes. Ah, pero Matías, tú estás loco. En estos tiempos menos, ¿qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer? ¿Qué alboroto voy a causar? ¿Qué trastorno, por decirlo así, qué trastorno voy a causar ahora en estos tiempos? Si estamos prácticamente encerrados, en este tiempo hay pandemia, tengo que cuidarme, y al cuidarme yo estoy siendo un buen cristiano, porque también estoy cuidando a otros. Entonces necesito estar en mi zona de confort y no tengo cómo yo ser un alborotador. No puedo, no se puede aplicar ahora lo que el Señor nos está enseñando, pues, Mati. Está mal. Un alborotador, un trastornador, alguien que ha entendido las directrices del Padre, también lo puede hacer en casa. Bueno, que ahora ya estamos en fase 3, así que no nos podríamos justificar tanto. Pero empieza en casa. Mira, yo les doy un ejemplo. Por ejemplo, mi relación con mi madre no es perfecta. Y a mí me encantaría que fuera perfecta y que fuera plena. A mí me cuesta un montón esa paciencia, de tener una paciencia con mi madre, de poder tener esa paz y vivir tranquilos juntos como familia. Pero intento día a día alimentarme para poder accionar la palabra. Si bien me equivoco, pero intento activar esa palabra, hacerla viva. Y esos son chispazos de santidad, esos son chispazos de ser diferente. Estoy siendo un trastornador en mi casa, porque ese trastorno que puedo hacer acá, porque esa manera de marcar la diferencia en mi casa, en mi sala de operaciones, va a ser la misma que me va a impulsar afuera, en mi pasaje. Va a decir: oye, este está vuelto loco por Cristo. Este loco
Le ha hablado todo el pasaje de Cristo, ha hablado de un tal Jesús y que viene también por nosotros y también quiere que nosotros seamos salvos. Es medio fanático, es medio loco. Empezando por casita, empezando por casa, empezando a ser un trastornador en casa es lo que a nosotros nos va a impulsar también a ser un trastornador afuera. Aquí ahora tenemos mucho más tiempo de poder instruirnos en su palabra, de poder aprender, de poder ver las directrices, profundizar incluso aún más, meditar y rumiar cada versículo, cada palabra, cada tilde, o sea, cada coma, cada punto. Tenemos ahora el tiempo. Bueno, no hablo en general porque también sabemos que nuestra comunidad tiene a profesores que tal vez están demasiado activos y no todos tenemos los mismos tiempos. Diferentes, no somos todos iguales, pero en general tenemos diferentes tiempos ahora. Y tal vez el caos que está ahora tal vez por los profesores o estas clases online empezó ahora. Entonces, teníamos el tiempo, muchos tenemos el tiempo de poder marcar la diferencia. El Señor quiere que seamos diferentes, que sigamos marcando la diferencia y que no nos conformemos tal cual somos, sino que nosotros también tengamos ese querer como el hacer, de querer ir cambiando, de ir renovando nuestra mente. Pablo se nos adelanta porque ya sabía que debiésemos marcar la diferencia. Dice en Romanos 12:2, dice: no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál es la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Yo les voy a dar un ejemplo. Por eso digo que Pablo se anticipa a esto, como que ya sabía que uno tenía que ser diferente. Yo voy a dar un ejemplo. Como diseñador gráfico, muchas veces mi pega es renovar el ambiente, es renovar el producto y mostrarlo al mercado de una manera diferente, el mostrarlo, el que se pueda, para que pueda ser atractivo, para que la gente pueda acercarse a él, pueda consumirlo si es algo de alimento o que pueda utilizarlo si es algo diferente. Esa es la pega de un diseñador gráfico. Últimamente se está utilizando bastante, se está contratando a bastantes diseñadores. Con este tema de pandemia ha sido como el boom tal vez, o el impulso de los diseñadores incluso en nuestras comunidades. Pero mucha gente ha querido gastar dinero en un diseñador porque ya lo normal no pega. Ya seguir la misma línea de todos no pega. Algunos invierten en un diseñador para marcar esta diferencia, para no extinguirse, para no quedarse ahí en el paso. Por eso digo que Pablo se adelanta. Pablo se adelanta y nos dice que debemos irnos renovando, ir renovando nuestra mente para poder entender cosas, para entender lo que el Señor quiere con nosotros. Por eso le da ese ejemplo como del diseño, o de la gente que está contratando diseñadores porque sabe que si sigue la misma línea normal, ahora con tanta competencia, sobre todo ahora, se va a extinguir, va a terminar extinguiéndose. Lo mismo nos decía Pablo, nosotros tenemos que seguir renovando nuestra mente, tenemos que entender que somos diferentes, tenemos que entender que somos una luz que no se tiene que esconder como la mayoría de las luces. Se tiene que poner en el lugar más alto, no tiene que esconderse bajo la cama, no tiene que esconderse en un cajón. Esa luz se tiene que poner en lo más alto y tiene que alumbrar a todas las personas posibles. Pedro en 1 de Pedro 1 del 13 al 18 se dirige a un nuevo movimiento de cristianos, por decirlo, a unos judíos que estaban ensanchando en el Imperio de Roma. Se dirige a cristianos que estaban haciendo la pega. Se dirige a personas que realmente se estaban moviendo, que le envía una carta, no porque estaban haciendo cosas malas. Y es sumamente raro o contradictorio tal vez lo que estoy diciendo, pero miren, leámoslo para mostrar bien el ejemplo. 1 de Pedro 1, 13 y 18. Del 13 al 18. Dice: por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento, sed sobrios,
y esperad por completo en la gracia que os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. Como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes teníais, estando en vuestra ignorancia, como también lo decía Pablo, sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir, porque escrito está: sed santos porque yo soy santo. Y si invocáis por Padre a aquel que sin acepción de personas juzga según la obra de cada uno, conducíos en temor en el tiempo de vuestra peregrinación, sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres. Lo que recién tomamos como ejemplo, como de la fábrica, lo tomaba por este sentido, sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, esa línea normal, esa línea que no marcaba la diferencia, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro y plata. Bueno, y ahí sigue el versículo. Pero enfocándonos en esto, Pedro se estaba dirigiendo a cristianos que estaban haciendo la pega, a aquellos que sí seguían las leyes, a aquellos que sí iban a las sinagogas. Se estaba dirigiendo a cristianos que sí iban al culto de los sábados, que sí iban a los cultos de los jueves, y que sí seguían las leyes, y que sí tenían claro el que no puedo hacer esto, y que no hago esto, y que no, y al final se transformaban en robots. Pero aquí Pedro le estaba intentando decir que esta santidad, esto de ser cristianos, no se trata de no hacer, no se trata de no meterse en problemas. Esta santidad se acciona, se es un alborotador, se acciona, se practica, se incluye en nuestra manera de vivir y cómo nos movemos en este mundo. No se trata de no hacer. No somos una fábrica de cristianos, repito. No somos una fábrica de cristianos que nos amoldan a no hago. Esto no debo hacer. Sí, en cierta parte está bien, pero también hay cosas que tenemos que hacer. No somos cristianos que viven en una torre de 4 paredes con una pistola arriba, procurando irle disparando a todos los que hacen el mal. Siendo que yo estoy en esa zona de confort, no haciendo cosas malas, viviendo bien, pero no accionando lo que el Señor quiere que nosotros hagamos, el ayudar al otro, el movernos en el tiempo de caos, el siendo generoso en un mundo egoísta. Eso es marcar la diferencia, de eso se trata la santidad. No se conforme porque usted no hace cosas malas. No se conforme porque usted está súper cómodo en su casa y estudia la palabra y tiene mucho conocimiento y se mantiene en su zona de confort porque no se arriesga. Porque no se arriesga al servir, sino que se mantiene en su zona de confort. No se sienta cómodo con eso. No se sienta bien con eso. Vaya un paso más allá. Marque la diferencia. Eso es lo que el Señor nos quiere enseñar en la palabra del día de hoy. Creo que ya voy en la 20.003, que he dicho que somos diferentes y que debemos marcar la diferencia, y 10.001 que tenemos que hacer agentes de cambio. Sumamente fácil de entender, sumamente fácil de digerir. Entonces, ¿nos quedamos quietos? ¿Nos quedamos conformes? ¿Nos quedamos en nuestra zona de confort? ¿O realmente nos transformamos en unos alborotadores? ¿Realmente nos quedamos cómodos? Incluso muchas veces podemos saber mucho de la palabra, podemos tener un montón de palabras en nuestra mente y sumamente cabezones, pero no nos sirve de nada si esa palabra no está siendo aplicada y no está siendo regada. Eso es vivir cuadradamente. Era como vivían los fariseos, es ser absoluto. Eso te convierte en una persona legalista. Es como un ave fuerte, con alas, grande, poderosa, volando por los cielos,
planeando un sector, pero sin pies, sin patas. Y al momento de aterrizar, ¡pum!, viene el costalazo, que es lo que le pasaba a estos fariseos. ¡Pum!, viene el costalazo. Mucha cabeza, mucho poder, mucho brazo, muchas habilidades en el cielo muy altos, pero no tenían los pies. Y nosotros tenemos que ser agentes de cambio, marcar la diferencia y aplicar, no ser cristianos absolutos, no ser cristianos cuadrados de una fábrica muy legalista, muy empapado en leyes. Sí, en cierta medida sí, pero se tiene que tomar todo, no una sola parte, no mantenernos en una zona de confort. Tenemos que movernos, tenemos que activarnos incluso en tiempos de pandemia. Tiene posibilidades de hacerlo, claramente tiene posibilidades de hacerlo, incluso si estuviésemos en fase 1, se diría, o estuviéramos con la pandemia full y con 1000 de gente contagiada. Sí podemos ser alborotadores en esos tiempos. Ahora estamos en fase 3, tenemos mayor tiempo de serlo, pero siempre con un foco claro. Siempre con un foco claro, Cristo. Siempre ese va a ser nuestro foco, Cristo. Seguir las enseñanzas de Cristo. Seguir la máxima revelación, que es la palabra. Siempre con ese mismo foco, siempre con esa misma línea. Así un santo se distingue. De esa manera, un santo que va en esa línea, que va en esa carrera, no necesita que le digan buena, Mati, buena, para seguir motivado. No necesita halagos para motivarse. No necesita que los demás lo vean para hacer las cosas buenas. Un santo que se distingue, alguien que realmente es diferente, hace cosas buenas incluso cuando no los ven. No es un tarjetero, no marca la tarjeta solamente para que los demás, yo me meto a oraciones, yo voy a los cultos los jueves, yo cumplo todas mis tareas, yo hago esto. Si al fin y al cabo, al momento de aplicar y al momento de vivir, es totalmente antónimo a lo que sus actos están mostrando. No sea un fariseo absoluto, no se siga esa línea común y normal de acciones, sino que sea diferente, aunque no lo estén viendo. Aunque no haya nadie que pueda decir, mira, qué bueno es ese cristiano. No, alguien que se distingue, hace cosas buenas incluso cuando nadie lo está viendo. Y no se trata de cristianos buenos. Se trata de trastornadores. Se trata de diferentes. Se tratan de aquellos que sí activan su palabra. Así que, hermanos, ese es el mensaje que les quiere entregar nuestro papá el día de hoy. Ese es el mensaje que el Señor quiere entregarle a ustedes, que se puedan alimentar. Gracias a Dios utilizó a alguien demasiado simple, para explicarlo de una manera un poco más práctica, no tan profunda que se puedan enredar, y súper sencillo: marcar la diferencia. 30.003 lo he dicho. Marcar la diferencia, sea diferente. Así que, hermanos, nuestro papá ha hablado, ha utilizado este canal para poder entregar el mensaje, independiente del número, independiente las situaciones. El Señor le ha entregado esta palabra a aquel que quiso apartar este tiempo para escucharla, o tal vez en el tiempo que él podía escucharla por temas de trabajo, cosas así. Nuestro papá nos ha hablado y quiere que lo podamos poner en práctica, que podamos ser conforme a lo que él quiere. Y eso no es algo malo para nosotros, no es prohibiciones, no es limitantes. No, esta vida de cristianos tiene muchos no hay una vida tan libre. La verdadera libertad de un cristiano es cuando comprende lo que el Señor quiere para con nosotros. Ahí se vive una libertad. Uno no se enfoca en el que no voy a hacer esto, no voy a hacer esto otro, sino que vive en esa libertad que nos enseña nuestro papá, que es para nuestro bien y que no es para nuestro mal. Así que, hermanos, a poner en práctica lo que el Señor nos ha hablado. Primeramente, el palo preciso y perfecto, y como yo le digo, ese chape celestial me llegó a mí, pero a través de ese chape
por decirlo, palmetazo de una manera correcta, o golpe en la nuca, el Señor quiere transmitirles a ustedes lo que quiere que ustedes aprendan y tomen conciencia de esto. Así que, hermanos, oramos. Amén. Para terminar. Amado Dios, Dios Todopoderoso, te damos las gracias, mi Rey, por esta palabra. Gracias porque siempre estás atento a ayudarnos, siempre estás atento y pronto a nuestro auxilio, siempre nos das herramientas para nosotros poder vivir de mejor manera, de vivir en esa paz, volar en esa paz y fluir en tu amor. Gracias, Señor, porque siempre estás preocupado de nosotros y somos nosotros los que muchas veces te damos vuelta a la espalda. Gracias, Señor, porque aún así, en nuestra manera infiel de vivir y de expresarnos y querer estar contigo, a pesar de que no sigamos esa buena línea, aún así tú permaneces fiel. Aún así tú nos amas, aún así tú nos entregas las herramientas necesarias para poder hacer iglesia en nuestras casas. Sabemos que esto solamente son adornos, sabemos que esto de estos canales de Facebook, estas vías en las cuales nos podemos comunicar son solo instrumentos. Aquí lo importante es tu palabra, acá el centro eres tú, aquí el centro y lo que nos mueve son tus directrices. Plenamente eres tú, Señor, y no otra cosa. Y lo queremos entender así y queremos atesorar estas herramientas que tú nos entregas para poder aplicarlo en nuestras casas. Señor, pon ese querer como el hacer, de ser diferentes, de dejar de vivir en esta zona de confort, de realmente ser unos alborotadores en este mundo de caos. Ayúdanos, Señor, a poder mantenernos firmes y aún así cayendo, Señor, levantarnos en tu nombre. De no permanecer tirado en el suelo y rendirnos, sino que volvernos a levantar a pesar de la equivocación para seguir siendo diferentes, para seguir en este camino progresivo a la santidad. Señor, te necesitamos a diario. Aún así, con esta porción te decimos que te necesitamos a diario, que sin ti nada somos y que te necesitamos para poder vivir, que te necesitamos para poder avanzar. Señor, pone y adviértenos con tu Espíritu Santo para que podamos vivir de la manera correcta. Señor, adviértenos de todo mal, adviértenos de todo error, para que podamos hacer tu voluntad. Señor, como decíamos antes, te necesitamos a diario. Y necesitamos también entender de que somos pecadores y que te necesitamos. Y que no podemos vivir sin tu alineamiento. Señor, ayúdanos a comprender esa línea, ayúdanos a comprender tu palabra. Guíanos, Señor, danos esa sabiduría, Padre Santo, para avanzar. Señor, no queremos ser los mismos de siempre, queremos ser diferentes, queremos ser cristianos de tomo y lomo. Queremos dejar de vivir esa vida falsa, Señor. Queremos dejar de ser esos cristianos que no se mueven conforme a tu voluntad, sino a la propia. Queremos dejar, Señor, de vivir una vida falsa, un doble estándar, Señor. Que un día sí, que un día no. Queremos, Señor, ser conforme a lo que usted quiere, Señor. Señor, si estamos mal, perdónanos, papá. Perdónanos, Señor, si no hemos hecho lo correcto. Perdónanos, Señor, si no hemos avanzado de la manera correcta. Y te pedimos, papá, te pedimos que tú nos guíes, Señor. Y repito, Señor, sin ti nada somos, no podemos hacer nada. Adviértenos, Señor, antes de cortar la torta, que primero hay que preguntarte, Señor. Que primero hay que conversar contigo, hay que dialogar contigo, hay que vivir contigo antes de movernos. Ayúdanos, Señor,
Ayúdanos, Padre, a evolucionar. Ayúdanos a no quedarnos en el mismo lugar. Ayúdanos, Señor, a poder ser agentes de cambio, de realmente estar lleno de tu Espíritu Santo, de haber captado tus directrices para poder ponerlo en práctica. No queremos ser cristianos cabezones que no aplican nada, Señor. Queremos ser cristianos que aún así, en lo poco que aprenden, aplicarlo, de vivirlo y de enseñarlo. Señor, guíanos a toda justicia, guíanos, Señor, a vivir esa justicia. Y ayúdanos a ser como Cristo fue acá en la tierra. Señor, te damos las gracias por todas tus herramientas entregadas, te damos las gracias por todo esto que tú haces en cada familia, Señor, por toda esta manera de moverte en diferentes canales. Te damos las gracias, Señor, porque sigues con nosotros. Gracias, papá. Gracias, Señor, porque eres bueno. Gracias, Señor, infinitamente gracias por cómo eres con nosotros. Señor, te entregamos nuestras vidas en el nombre de Jesús. Amén.